que nos brinda su amable sintonía. Los que nos acompañan acá, pues les bendecimos en el nombre de Jesús, que el Señor añada por su Espíritu mucha bendición a esta palabra. Quisiera hablarles con la ayuda del Señor de las lecciones del tocar fondo. Este tema, pues escuchando al apóstol Germán el domingo, pero desde el viernes había más o menos hablado de este tema. Entonces yo agarré el grano, como dicen, agarré la espiga, y yo le di otro ángulo, pero sobre todo entendí que hay lecciones en el tocar fondo. Miren, ¿cómo saber si nosotros tocamos fondo o estamos tocando fondo o vamos en esa ruta de tocar fondo? Les cuento que realmente el término tocar fondo es un término que se ha acuñado en la voz populi, es decir, no es un término que está en la palabra, pero sí la palabra habla de llegar al fondo, habla de profundidades, y esto es una especie de asociación en la que al final nos va a servir. Fíjese que hay señales de que nosotros en algún momento, es que mire, todos sin excepción, hemos tocado fondo. Tal vez usted en este momento está en un problema, en una adversidad que lo tiene derrumbado. Bueno, eso es parte del tocar fondo, es decir, que llega un momento que uno cae o la persona cae de tal manera que ya no hay forma de seguir cayendo. Bueno, eso es estar en el fondo. Hay señales, por ejemplo, las personas tienen sensación de como que quieren explotar. La persona que está tocando fondo es una persona que tiene esa sensación de como que va a explotar por tantas situaciones que está viviendo. La persona llega un momento que dice que nada tiene sentido. Entonces le estoy hablando de algunas señales, obviamente hay otras, pero le estoy hablando de algunas señales que son como generales. La persona pierde el sentido de la vida, dice, bueno, ¿y qué voy a hacer si ya de esta situación no voy a salir? Estas personas también que tocan fondo en algún momento sienten como que han involucionado. Hay personas que miran a la vida y fíjese que eso pasa a determinada edad. A cierta edad uno comienza a evaluar qué he hecho en mi vida. Entonces algunos se quedan como estancados, y ese es el problema. Otros sienten angustia, otros sienten que las cosas están como fuera de control. Bueno, eso es tocar fondo. Tocar fondo es llegar en un momento en el que uno no tiene control de nada, en lo que tal vez las circunstancias muchas veces nos controlan. Entonces eso genera reacciones peligrosas, reacciones de angustia, reacciones de tristeza, de desánimo, y eso es lo que le hace daño no solo al cristiano, sino que a todo mundo. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta, pero alguien en la familia, por ejemplo, que esté atravesando una situación en la que está tocando fondo, nos afecta a todos. Entonces, no solo es angustia, sino que hay personas que se molestan, hay personas que lo abandonan. Fíjense que hoy miraba con mucha sorpresa y yo digo, Señor, eso no solo se da en Japón. Fíjense que en Japón, no recuerdo el término en este momento, pero miraba con mucha sorpresa, hay una cadena alemana, que creo que es la DW, no recuerdo, pero es una cadena muy prestigiosa, aparte que es una cadena seria. ¿Sabe usted que en Japón 90,000 personas cada año abandonan el hogar y adoptan una nueva identidad? No sé cómo lo harán, pero lo que ellos hacen es que dejan abandonado. Miraba el caso de una joven de 21 años, oiga bien, en Japón, 21 años, que esa niña le dejó una carta a su mamá y a sus familiares y les dijo, no me busquen más, aquí les dejo todo, yo me pierdo de su vida. Entonces en el Japón 90,000 personas cada año hacen eso, y eso no solo pasa en el Japón, pasa en todo el mundo. Entonces hay personas que cuando tocan fondo abandonan todo y se pierden, y algunas familias los dan por muertos, pero tal vez tienen vida. Entonces hay cosas muy interesantes ahí que son tristes, pero que también el hecho de tocar fondo, por ejemplo, tiene su lado bueno, y aunque usted no lo vea, porque de eso vamos a hablar. Entonces, en nosotros el tocar fondo genera resiliencia, es decir, esa capacidad de soportar. Hay personas que, hermano, y no sé en qué consistirá eso, pero cuando viene un problema, como que viene otro y otro y otro, y hermano, y hay situaciones que a uno lo tienen como dice uno, bueno, ¿y qué más sigue, verdad? Entonces, el problema es que, por un lado, bueno, la ventaja en algunos casos depende de la reacción de la persona.
depende de la actitud con lo cual enfrente este tipo de problemas. Por un lado, desarrollan resiliencia, es decir, esa capacidad de soportar. Algunos le llaman los estoicos eran ese tipo de personas. Entonces, pero también el problema es que algunos se quedan estancados y desarrollan resiliencia, es decir, la capacidad de soportar, pero se quedan estancados. Y ese es el problema. Entonces, mire, todos en la vida hemos tenido en algún momento esa situación de haber tocado fondo. Quizás muchas veces tuvimos caídas en lo emocional, alguna relación que se quebró, un matrimonio que fracasó. Hemos tenido problemas tal vez financieros o tal vez está viviendo en este momento, espero que no, en lo laboral, en la salud, en lo espiritual. Hay personas que dicen, no quiero saber nada de la iglesia porque tal vez tocaron fondo. Entonces hay distintas formas en las que podemos tocar fondo, de acuerdo a las situaciones que tal vez estamos viviendo o hemos vivido. Pero entonces cuando nosotros nos damos cuenta que tal vez ya tocamos fondo, venimos y revisamos a veces, pero hay personas que no revisan. Y ese es el mayor error porque nunca van a salir de ahí. Es que miren, yo les he dicho como iglesia, y no me voy a cansar de repetírselo, es un tiempo de accionar. Es un tiempo de tomar decisiones, de levantarnos y accionar, porque el Señor está con nosotros. Pero tenemos que aprender la lección y cambiar. Es que muchos se levantan, pero no cambian. Y vuelven otra vez a tocar fondo más adelante. Por eso hay personas que están como en un círculo no virtuoso, sino con un círculo vicioso. Porque de las tinieblas son círculos viciosos. Pero del Señor son círculos virtuosos, es decir, por el Espíritu nosotros salimos adelante. Nosotros tenemos que tomar decisiones, revisar nuestro pasado, revisar nuestro presente, revisar nuestras decisiones que tomamos, revisar las acciones que vamos a tomar, pero necesitamos cambiar. Muchas veces nos va a traer dolor, muchas veces nos va a generar angustia, pero es necesario. Mire, el tocar fondo me di cuenta que es necesario. Y aunque me diga que no, pero a todos nos ha servido. Y si a usted no le ha servido es porque quizás no ha cambiado su manera de ser, no ha aprendido la lección. Es que en la vida y en el Señor hay que aprender la lección. El Salmo 145:14, la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: el Señor ayuda a los caídos, esos que tocaron fondo, y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Notemos aquí, hermanos, que hay un grupo de personas, hay una familia, hay un cristiano, hay un ministro, no sé quién será esta noche, pero creo que todos hemos estado así, de esta manera. El Salmo 145:14 nos enseña que hay una persona que, agobiada por las cargas, agobiada por las adversidades, las enfermedades, los problemas que ha tenido, dice que esta persona está caída, pero está caída de tal manera que ha tocado fondo. Entonces llega el Señor, mete su mano y nos ayuda, nos levanta, aunque estemos agobiados, aunque estemos cargados. Entonces, el problema que yo veo acá es que dice que Dios ayuda y levanta, pero muchos no quieren dejarse ayudar. Es que algunos, con respeto lo digo, algunos quieren que literalmente el Señor baje con una hueste de ángeles y le diga: hijo, ya es tiempo que te levantes, hija, ya es tiempo que te levantes. No, el Señor manda personas, el Señor manda prédicas, el Señor manda la Biblia, que ahí está, el Señor manda en una adoración, en algún momento, situaciones que uno tiene que poner su oído y la visión, es decir, nuestros ojos listos alrededor a ver qué está pasando. Mire, este mismo versículo en la traducción del Nuevo Mundo dice: Jehová está sosteniendo a todos los que van cayendo, es decir, a los que van en caída libre, y está levantando a todos los que están encorvados. Hermano, si usted esta noche va en caída libre hacia el fondo, pues está en el lugar correcto. Pero la primera noticia que yo le tengo es que hay esperanza en el Señor, porque el Señor dice en el Salmo 145:14 que Él ayuda y levanta al que va en caída libre. Pero, hermano, le pido un favor, y los que estamos acá, cambiemos, hermanos, cambiemos. Hay personas que llevan años y no salen del fondo, con respeto lo digo, porque no cambian sus actitudes. Entonces, como ya me di cuenta que es necesario a veces tocar fondo, y que en nosotros está o el quedarnos ahí estancados o el levantarnos porque el Señor nos levanta,
Entonces, hermano, perdone, si el Señor nos levanta, ¿por qué nosotros no nos vamos a levantar? Cuando Esdras, recuerdo, aunque lo vamos a ver más adelante, mire, su responsabilidad es levantarse. La responsabilidad de toda familia, de toda persona, porque hoy lo estamos asociando con la familia, le estamos hablando a la familia, pero también nos sirve a nosotros de manera individual. Entonces, la responsabilidad nuestra es levantarnos. Cuando Esdras, decepcionado de las acciones del pueblo de Israel, dijo, no, ya no quiero saber nada de ellos, entonces se puso triste. Entonces el pueblo llegó y le dijo, levántate porque esa es tu responsabilidad. Entonces la responsabilidad de cada padre, cada madre, cada hijo, de cada familia, a pesar de que estemos tocando fondo, es levantarnos. Esa es nuestra responsabilidad. Veamos entonces algunos personajes que tocaron fondo. Mire, hay muchos en la Biblia, pero algunos personajes que tocaron fondo, pero aprendieron la lección. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Primero es José. José nos habla de que Dios permitió que José tocara fondo para tener un carácter probado. Es que mire, el carácter en Cristo va a ser probado. El carácter como cristianos nos va a ser probado. Dios va a probar nuestro carácter. Es que muchos de nosotros decimos amar al Señor, yo te amo, Señor, pero a las primeras de cambio, hermanos, salimos corriendo. Entonces Dios va a probar el carácter a través de las pruebas. Dios está probando el carácter, algunos a través de que tal vez en este momento están tocando fondo. Bueno, no cuestione el método, siempre yo lo he dicho. José nos enseña de que Dios permitió que tocara fondo para darle un carácter diferente, para subirlo de nivel. Es que nosotros anhelamos cosas mejores en Dios, pero no nos ajusta con el carácter que tenemos. Hay personas, por ejemplo, que quieren un aumento de salario en su trabajo, pero tienen la misma producción. Sencillo. Los aumentos llegan cuando nosotros mejoramos nuestra producción. El carácter se prueba y somos aprobados, no solo en el carácter, cuando nosotros tenemos un diferente nivel espiritual, un diferente nivel familiar, un diferente nivel, hablo en el nivel espiritual, pero también en lo secular. Hermanos, si nosotros anhelamos subir de nivel, subamos de nivel nosotros, porque a veces solo exigimos, pero no damos. A veces por año quizás hemos estado dando lo mismo en el Señor, lo mismo en la familia, lo mismo en lo personal, lo mismo, me voy a incluir, lo mismo como ministro, lo mismo en lo ministerial. Entonces, si queremos, porque José pasó de la cárcel al palacio, pero pasó el proceso. Mire lo que dice Génesis 42, 21, la Reina Valera 60. Y decían el uno al otro, aquí está hablando Judá con sus hermanos, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Mire, usted conoce la historia de José. Acuérdese, José tipifica aquella persona, aquel cristiano, aquella familia que toca fondo para que tenga carácter. Hay familias que tocan fondo porque les falta carácter. Nunca dicen no a las deudas, nunca dicen no a muchas cosas, nunca dicen no a situaciones que hoy tal vez los tienen afligidos. Entonces tenemos que tener carácter en Dios, porque nosotros a veces solo queremos subir de nivel en el carácter para echar fuera demonios, pero no queremos subir de nivel en el carácter para decirle no al pecado, o para decirle no me conviene esa decisión, o para decirle no a nuestros hijos, eso que estás haciendo no es correcto, o para decir no, mi vida, creo que no es el tiempo. Eso es lo que necesitamos tener. Entonces mire, José a los 17 años, oiga bien, un niño de 17 años, dice que Jacob, como lo amaba más, le dio una túnica de colores. José a los 17 años, por esa misma época, tuvo dos sueños. Acuérdese, el sueño de las gavillas, en donde todas las gavillas se doblaban así delante de él, y luego el sol, la luna y las estrellas, donde dice que le rendían pleitesía a él. Entonces, usted sabe que esos sueños le provocaron problemas en su familia. Esos sueños le provocaron envidias, lo desechaban sus hermanos, porque también no crea, José era chismoso, hermano, allá pasaba, mira que mis hermanos allá estaban viendo WhatsApp y en vez de estar cuidando las ovejas, decía José, bueno, eso es para hacerlo jocoso, pero hermano, entonces fue vendido a los madianitas, por ejemplo, lo querían matar sus hermanos, pero fue vendido a los madianitas por sus hermanos. Rubén interviene y Judá dice, no le hagamos nada, y
fue vendido a los madianitas y los madianitas lo vendieron a Potifar. Llega a palacio en Egipto donde está Potifar y desde que él llega, dice que la bendición llegó a esa casa. Potifar se da cuenta de que él es un bendito del Señor. Y usted sabe, lo pone a cargo de la casa y en lo que está ahí la esposa de Potifar, la Potifera o la doña esta lo quiere seducir. Entonces conoce la historia. Producto de eso, de una mentira, él va a la cárcel. Hermano, 2 años se tiró en la cárcel. ¿Y dónde estaban aquellos sueños? Se da cuenta. Entonces José fue procesado hasta llegar a la cárcel porque Dios tenía un propósito que cumplir. A veces Dios permite que toquemos fondo como familia, como personas, para que realmente entendamos y valoremos el propósito que Él ya tiene con nosotros. Entonces, tal vez Dios le ha dado sueños, tal vez Dios le ha dado promesas, Dios nos ha dado promesas de acuerdo a su voluntad que se van a cumplir. Dice que Él tiene planes para nosotros, pero tal vez usted en este momento dice: pastor, alguien me dijo un día que yo tengo ministerio, alguien me dijo que mi familia iba a tener mucha bendición, alguien me dijo que yo iba a ser usado por el Señor, y tal vez en este momento no lo ve. Entonces puede ser que usted esté siendo procesado como José. Tal vez, hermana, usted está siendo procesada como José. Tal vez está en una cárcel de angustia, una cárcel. Hay gente que está en cárceles de drogas, hay gente que está en cárcel de vicios. Entonces es difícil ver en el fondo. Mire, cuando nosotros estamos tocando fondo, es difícil ver los sueños y las promesas en Dios. Pero Dios dice que Él mete su mano, que Él ayuda y levanta a aquel que está en el fondo, aquel que está caído. Entonces, hermano, 13 años duró el cumplimiento de la promesa en José. No sé cuántos años llevamos nosotros, pero Dios estaba forjándole el carácter a José en la cárcel para llevarlo al palacio y que no le hiciera nada. Quizás, mire, yo me atrevería a decir que Dios ha permitido que nosotros a veces toquemos fondo para que la bendición no nos haga daño, para que la bendición no nos separe del Señor. Él pasó el proceso, y cuando nosotros vemos Habacuc 2:3 en la Nueva Versión Internacional, dice: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Entonces, el tocar fondo es para que la promesa de Dios se desarrolle en el tiempo señalado, no por nosotros, sino que por el Señor. Pero hay que tener carácter probado, hermano. Necesitamos tener carácter. Carácter en el Señor, se necesita carácter. Hay padres que no tienen carácter y sus hijos los mangonean, hermano. Hay madres que no tienen carácter y sus hijas las mangonean. O tal vez a nosotros nos falta carácter en el trabajo. Tenemos que tener carácter, y carácter no es llegar y violentamente, no. Carácter es llegar y con autoridad decir: no se puede hacer eso. ¿Pero por qué? Porque no es correcto. Hay personas que han incurrido en negocios ilícitos porque no tienen carácter, no pueden decir no. Dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces el carácter aquí nos enseña, en el caso de José, que su carácter fue forjado en la adversidad. El carácter de José fue forjado tocando fondo. Entonces Dios permite a veces que toquemos fondo para que la visión se cumpla en el tiempo establecido por Él. Dios permite que toquemos fondo para que corrijamos y echemos el carácter, o desarrollemos el carácter que el Señor quiere y sabe que nos conviene a nosotros. Pero, hermano, de usted depende, de los que estamos aquí depende, de nosotros depende corregir, porque si no vamos a estar siempre incurriendo en el mismo problema de tocar fondo, porque no tenemos carácter. Dios quiere que tengamos un carácter probado. Dice, marcha, Habacuc 2:3, la Nueva Versión Internacional, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, aunque parezca estar en el fondo, aunque la familia pareciera que está en el fondo, allá en el fondo, de ahí la va a levantar el Señor. Espera esa visión, dice, espera esa promesa, porque sin falta vendrá. Entonces, hermano, tal vez lo que estamos viviendo, la pérdida del trabajo, tal vez un familiar enfermo, tal vez la economía no está bien, tal vez son las deudas, a veces vemos hacia adelante y no vemos esperanza. Tal vez estamos siendo procesados como José, pero vamos a llegar de la cárcel al palacio, del problema a la bendición, de las lágrimas al gozo, de las lágrimas a la alegría, de la tristeza al gozo, a la alegría. Porque eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros como familias. Pero, hermanos,
tenemos a veces, y Dios permite que toquemos fondo como José, para darnos cuenta del diseño que Él ha puesto sobre nosotros. La promesa llegará. La promesa está corriendo hacia su cumplimiento, no dejará de cumplirse. Aunque parezca que no, que se está tardando, la promesa llegará en el nombre de Jesús. Entonces, lo primero que vemos acá es que José nos enseña que necesitamos desarrollar carácter. El que tiene carácter para enfrentar todo en la vida le va mejor que aquel que se vuelve en algún momento pusilánime, aquel que se vuelve, que está ahí todo, que no quiere salir adelante. Es un tiempo, iglesia, perdonen, es un tiempo de salir adelante. Porque el tiempo que viene y estamos enfrentando se va a necesitar carácter para no negar a Jesús, carácter para no dejarse marcar. Le hablo a aquellos que están peligrando quedarse a la gran tribulación. Tenemos que tener carácter para decirle en la casa: no, hermanos, no, hijos, no, familia, aquí esta casa es cristiana, no podemos contaminar la casa, no podemos contaminar el hogar, no podemos contaminar el matrimonio. Hay que tener carácter, hay que tener carácter. Perdone, es mejor un rato colorado, como dice mi pastor, que 100 descoloridos. De la cárcel al palacio, de la tristeza a la alegría, de las lágrimas al gozo. Eso es lo que el Señor quiere sacarnos. De la tristeza a la bendición, eso es lo que el Señor quiere darnos. El segundo que yo vi aquí es Elías. Entonces, Elías tocó fondo para que entendiera que la provisión y el cuidado viene de Dios. Hermano, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías era igual que usted, obviamente guardando las distancias del caso. Pero Elías era un hombre normal, común y corriente, como usted y como yo. Pero dice que Elías tocó fondo para poder ver la provisión y el cuidado que viene de Dios. Mire, si tal vez usted está como Elías en este momento, que tocó fondo en su economía, que tocó fondo en su alma, en su espíritu, que tocó fondo en alguna situación de la familia, pues de Dios viene la provisión y el cuidado. Mire lo que dice, Primera de Reyes 19:4, la PDT. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Se sentó debajo de un enebro, dice alguna versión, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morir se dijo, deprimido Elías: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Alguna versión dice, no soy mejor que mis padres. Mire, cuando se toca a fondo, evidenciamos lo que somos. Entonces Dios permite que nosotros toquemos fondo a veces, o que las familias toquen fondo para ver qué tenemos. Elías aquí, hermanos, sacó lo que él era. Sacó el cobre, como dicen por acá, ¿va? Se le salió el cobre, es decir, salió lo que él tenía en su corazón. Muchas veces Dios permite que toquemos fondo para ver de qué estamos hechos. Entonces, cuando pasa este tipo de situaciones, usted conoce la historia. Elías acababa de matar los 850 profetas de Acera y Baal ahí, y Jezabel lo amenaza y él tiene miedo y sale huyendo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros a veces, siendo utilizados por el Señor, no estoy cuestionando a Elías, sino que es algo que se parece con nosotros? Usted a veces sale del culto, la gloria de Dios, pero llega a la casa y una mala noticia lo derrumba. Entonces, ¿dónde quedó todo? Ese es el problema, porque Elías es una muestra del cristiano, de las familias que tocan fondo, porque tienen memoria corta. Fácil recordamos un chiste, pero no fácil recordamos un versículo. No, eso es en otra galaxia, no en los que estamos aquí ni usted que me ve. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como cristianos, me estoy incluyendo, a veces tenemos memoria corta para lo espiritual, pero para lo demás, hermano, hay gente que se recuerda con señales, con todo lo que usted, los detalles se los da de una ofensa que le hicieron hace 20 años. Hasta se recuerda el color de la camisa que andaba, o el color de la blusa en el caso de las hermanas. Yo andaba un pantalón rosado, como ahora está de moda eso de los rosados, que Dios reprenda al diablo. Entonces, ¿qué pasa? La persona se recuerda con señales, con detalles, lo malo. Piense, hay personas así. Hermanos, son una computadora para tener guardado esa parte. Por eso tocan fondo.
Porque nosotros, el diseño de nosotros, humanamente hablando, todos nos pasa, hermano. A veces nosotros somos como más receptivos a lo malo, somos más receptivos. Si el apóstol Pablo decía, miserable de mí, decía, de mi cuerpo, lo que quiero hacer no hago. Entonces así somos por naturaleza. Entonces Elías sale corriendo, hermano. Elías era capaz de bajar fuego del cielo, pero le tenía miedo a Jezabel. Entonces el temor hace que la gente huya. Entonces, ¿por qué Elías tocó fondo? Por temor. Y no dice el Señor que está con nosotros. Y no dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no dice que Él mete su mano en el Salmo 145, levanta al que está cargado, levanta al caído, levanta al que está tocando fondo. Entonces, se da cuenta por qué no nos funciona la palabra. Porque nos hemos vuelto oidores de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces Elías le dice al Señor, Señor, ya basta. Ya basta, ya no me trates así, me siento deprimido, déjame morir mejor. Entonces afloró lo que él era. El tocar fondo, Dios lo permite, ¿sabe? No para que él sepa quiénes somos, porque al final él ya lo sabe. ¿Sabe por qué lo permite Dios? Para que sepa quiénes somos nosotros, porque a veces nos volvemos orgullosos, porque predicamos, porque cantamos. Eso le pasó a Elías. Elías se creyó, hermano, la última Coca-Cola del desierto, con respeto lo digo. A veces nosotros, porque tenemos un cargo en la iglesia, porque predicamos o porque tenemos una iglesia grande, pequeña o como sea, nosotros a veces nos creemos, Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, Señor, aquí está esta voz que me has dado, Señor, aquí está, yo me paro y las multitudes comienzan a caer. No, hermano, ese es el problema. Por eso Dios permite que la gente toque fondo para enseñarle que el orgullo no le agrada a Dios, que nosotros necesitamos ser humildes. El tocar fondo a veces es para que seamos humildes, que nosotros entendamos que estos comportamientos errados, que tenemos comportamientos errados. Elías nos enseña que muchas veces tenemos actitudes y comportamientos errados, hermano, que no agradan al Señor. Es que no se trata de quiénes somos. Sí, en el reino cuenta. Se trata de los frutos que tenemos, frutos en la familia, frutos en el matrimonio. Por eso Dios permite que toquemos fondo, para hacernos humildes, hermano, para entender de que todo depende de Él. Es que a veces, mire, qué difícil es encontrar a alguien como Elías. Las personas que tocan fondo, como Elías, comienzan a negar todo. Miren, todos tienen la culpa, menos él. No, es que tú no colaboras. No, yo sí colaboro. Es que tú no ayudas. No, yo sí les he ayudado. Es que tú no has hecho esto. No, yo sí lo hice. Hermano, todos viven en sentido de negación. Viven en modo negación. Los que tocan fondo, como Elías, viven negándolo todo. Entonces, eso es orgullo. Hermano, a veces nos toca entender de que Dios permite que toquemos fondo para que seamos humildes y le digamos, Señor, porque estas personas piensan que todo está bien, y cuando tocamos fondo nos damos cuenta que no éramos realmente lo que decíamos ser. Muchas veces Dios permite que familias, que personas toquen fondo para que nosotros nos desengañemos del concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es que mire, lo más importante es el concepto que Dios tiene de usted, pero hay personas que trabajan el concepto que los hombres tienen de ellos y por dentro están caídos delante del Señor. El Salmo 51:6, la Dios habla hoy, dice, en verdad tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Entonces el Salmo 51, que evidencia cuando vemos un David restaurado, y ya lo vamos a ver a David, vemos un David restaurado. Entonces David, en el Salmo 51, es el David restaurado, el David perdonado. Entonces dice David, se da cuenta y le dice, en verdad, Señor, tú amas al corazón sincero. Ahí dice, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo que ama el Señor? Que vayamos al lugar secreto, que es lo que sigue, al lugar íntimo, y le digamos, Señor, este soy yo. Elías lo estaba haciendo. Elías le estaba diciendo, ¿sabes qué, Señor? Ya no aguanto esta situación que estoy viviendo. Entonces él cayó y tocó fondo, pero no entendió que lo que Dios quería darle la provisión, porque esto habla de provisión. Entonces dice que el ángel, más adelante dice que el ángel llega y le prepara. Hermano, Elías es de los pocos en la Biblia en el que
la provisión se la hicieron directamente del cielo y se la vinieron, hermano, perdone, ¿sabe quiénes fueron los sirvientes de Elías? Ángeles. Pan de ángeles. Y hay personas, hay familias que Dios se ha dado han tenido esa bendición de tener personas que Dios ha enviado a prepararles mesa, como hace Cristo con nosotros, y ellos ni cuenta se han dado porque están con actitudes erróneas, están metidos en el problema de esta ya no salgo, y Dios está diciendo, aquí estoy, hijo, no te preocupes. Entonces dice que en la palabra menciona en Primera de Reyes, más adelante, en el del 5 en adelante, en donde dice que le dio una torta, le dio agua y una torta, y le dijo, largo camino te resta. Entonces eso es lo que no entendió Elías. Elías, por cuando toca fondo, perdió la dimensión de su llamado, y ese es el problema que nosotros podemos incurrir. Si usted en este momento está tocando fondo, no pierda la dimensión de su llamado, porque al final Dios lo va a cumplir. Esta es una situación momentánea, pero tenemos que corregir. El tocar fondo es para que corrijamos nuestras acciones, actitudes que tenemos, no solo en la casa, en el trabajo, en el ministerio, en nuestra vida personal. El Salmo 51:7 también dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Entonces nos damos cuenta de que Dios nos está llevando a que en el proceso, así como Elías, Él va a dar provisión. Dios tiene provisión y cuidado. Entonces, mire, si ya Dios nos escogió, si ya Dios escogió su casa, su familia, entonces Él se va a encargar de dar provisión y cuidado. Pero por favor, salgamos del fondo. Tomemos decisiones, arreglemos la casa, pongamos en orden las finanzas, pongamos en orden la casa, pongamos en orden nuestra vida, porque si no siempre la persona y las familias van a estar ahí tocando fondo. Miren, no es cuestión de paliativos, no son paliativos, son soluciones por el Espíritu. Eso es lo que necesitamos pedir. Entonces, el tercero que yo encontré fue Job. Mire, Job representa aquel que toca fondo para encontrar el lugar secreto con Dios. Mire, yo me atrevería a decir que este es de los que más estamos viviendo. Ya días Dios está diciendo, hijo, ven, hija, ya días no oras, hijo, ya días no lees la palabra. ¿Saber a quién le estoy diciendo? Familias, ya días no hacen un devocional. Familia, ya días no revisas tu vida en función de lo que yo quiero, no en lo que tú quieres. Hija, hijo, ya días no adoras. Vas a la iglesia y comienzas a ver si aquel está entonado o no. Levanta tus manos, no cierras los ojos. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Job 42, 5 y 6 dice, entonces Dios permitió que Job tocara fondo para que realmente él pudiera saber quién era Dios. Nosotros podemos, mire qué triste esto, nosotros podemos predicar, cantar, servir al Señor, venir regularmente a la iglesia, pero podemos estar lejos de Dios. Hermano, hoy me pasaba mi esposa ahí, me pasaba algo y ya días le dije yo que lo había visto. Hermano, en Alemania ya hubo un culto con inteligencia artificial. No sé si usted va a querer que se pare aquí un robot, ya se imagina, aquí Arturito diciendo, abra la Biblia, imagínese, hermano, qué terrible. Hasta la voz le modulan para que se parezca al pastor. Entonces, hermano, esto va avanzando de manera delicada. Pero ¿sabe que no han entendido ellos? Que las cosas que no son negociables es el buscar la paz, el buscar la santidad, pero sobre todo el buscar su presencia. Ese es el lugar secreto. Entonces Dios llevó a Job hasta tocar fondo, lo perdió todo, pero lo ganó a él. Esa es la diferencia. Entonces puede ser que nosotros, tal vez, o alguien está tocando fondo, tal vez lo perdió todo, pero va a ganar a Cristo, lo va a ganar a Él, va a ganar su presencia. Dice Job 42, 5 y 6, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, dice, me retracto de todo lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire, cuando nosotros tocamos fondo como Job, nos damos cuenta que en la vida no lo sabemos todo. Mire, Job era bendecido. Job dice que era un hombre íntegro, un hombre en el cual Dios tenía un buen concepto de él, sabía quién era Job.
Y qué tremendo, porque usted conoce la historia ahí cuando el enemigo le dice, sabes, es que él te bendice porque lo bendices en su economía, en su familia y en sus bienes. Entonces el Señor dijo, bueno, voy a dejar que toque fondo. Entonces aquí es donde también nos enseña a ser humildes. Nos enseña que no porque las cosas vayan bien, tal vez están dentro de la voluntad de Dios. No porque un negocio vaya bien, le agrada a Dios. Revisemos, es que hay personas que Dios le manda avisos. Cuando hacemos cosas que van en contra de Dios, a veces funcionan, pero tarde o temprano van a tocar fondo. Entonces, tenemos que cambiar, ¿sabe qué? Patrones de comportamiento. No porque yo predique, es porque puedo estar bien delante de Dios. No lo digo por mí, lo digo por alguien. Entonces hay que cambiar patrones de comportamiento. Hemos caído en una rutina. ¿Sabe qué hacía Job? Entre otras cosas, perdone que pues estoy hablando de él. Job era muy permisible con sus hijos, hermano. Hermano, Job todos los días presentaba ofrendas por sus hijos, porque como tenían tanta plata y tenían tanto recurso, que sus hijos se daban el lujo que toda la semana, porque si no me equivoco eran 9 hijos, toda la semana había fiesta, porque era, si no me equivoco, 4 o 5 varones, si no estoy mal ahí me corrige. El caso es que Job, todos los días, Señor, perdóname, estos anoche escuchando a Bad Bunny se acostaron a las 3 de la mañana. Yo les agarraba con Bad Bunny, ¿verdad? Hermano, pero paz en las casas. No hay autoridad sobre los hijos. Se escucha ya. Pum, 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 pum. Hermano, no se escucha un corito. Solo cuando llega la mamá o el papá y los hijos llegan y pum, ponen otra cosa. Falta de autoridad, falta de carácter. ¿Qué le costaba a Job venir y decir, miren hijos, nosotros somos cristianos, todo lo que ustedes ven aquí, el Señor nos lo ha dado? Pero no corrigió, y usted sabe que lo perdió todo, hermano. Qué difícil para Job. Dice que Job estaba y de repente llega un criado y le dice, ¿sabes qué? Se cayó la casa y murieron tus hijos. Antes de eso, ¿sabes qué? Te robaron todo, perdiste las ovejas, las vacas, perdiste todo, y de repente llega, perdiste tus hijos. Qué difícil, hermano. Qué difícil. Pero nos enseña que hay que cambiar patrones de comportamiento. De que el comportamiento, miren, nosotros tenemos que revisar que si en este momento estamos tocando fondo, ¿qué lección me deja la vida de Job? De que si nosotros no revisamos patrones de comportamiento, no va a haber crecimiento. Nos vamos a quedar toda la vida ahí. Entonces necesitamos tener crecimiento como persona o cristianos. Si nosotros no corregimos patrones de comportamiento que no le agradan a Dios, vamos a tocar fondo toda la vida. Por eso Dios, ¿qué le quiso corregir a Job? El buscar y saber quién era él. Porque a veces lo tenemos todo, pero no tenemos presencia. De nada nos sirve tenerlo todo si Dios no está ahí. De nada sirve una iglesia si Dios no está ahí. De nada nos sirve tener un ministerio si Dios no está ahí. De nada nos sirve tener una familia en la que todo vaya bien de momento si Dios no está en el asunto. De nada nos sirve un negocio si Dios no está en el asunto. De nada me sirve mi vida tener muchos dones y talentos si Dios no está en el asunto. Eso es lo que me enseña de Job. Entonces, hermano, qué declaración más tremenda que le dice, sabes, había oído hablar de ti. ¿Cómo es que Job había oído hablar de él y Dios sabía quién era Job? Porque él se dedicó solo a sus hijos. Si usted se fija, él solo intercedía por sus hijos. Entonces Dios le dijo, ok, tus hijos primero, bueno, vamos a ver. Tu negocio primero, vamos a ver. El ministerio primero, vamos a ver. Tu vida primero, vamos a ver, dijo el Señor. Porque el corazón de Job decía amar a Dios y lo amaba, pero no sabía quién era Dios. En este tiempo van a sobrevivir aquellos que sepamos quién es Dios. Porque a veces solo conocemos a Dios como proveedor, parece el que nos suple la despensa, el que nos suple todo lo que necesitamos. Para muchos solo así lo conocen. Hay que cambiar ese tipo de comportamiento para salir de ese foso de la desesperación en el que caemos a veces. Y eso me lleva al siguiente. Entonces Job encontró el lugar secreto. En el lugar secreto, mire, desarrollemos una cultura del lugar secreto. Que el tocar fondo nos ayude a conocer al Dios que necesitamos conocer, no al Dios proveedor, no al Dios sanador, porque perdone, con respeto lo digo, todos lo conocemos, pero al Dios que en un día
escuchando su voz, de rodillas, usted escuche cuando le diga, te amo hijo, te amo hija. Que usted pueda decirle, que no llegue a ese lugar, al lugar secreto, a decirle, Señor, aquí estoy, mira, tengo este problema. No, que usted llegue y le diga, Señor, te amo, Señor. Vengo a decirte que te amo, que te agradezco por lo que has hecho en mi vida, que tal vez no ha habido respuesta, pero yo sé que va a haber respuesta, pero yo te sigo amando, te amo más cada día. Enséñame a hacer y a vivir en santidad, enséñame a amarte cada día más. Ese es el Dios, esa es la actitud que Dios espera de nosotros, porque Job descubrió a Dios después de 42 capítulos. Personas, Dios permite que lleguen al fondo, que toquen fondo. ¿Sabe cuál es la lección que nos deja? Porque no conocemos al Señor. David, ¿qué hizo? David tocó fondo para corregir el rumbo. Hermano, corrijamos nuestro rumbo. Corrijamos el rumbo de la familia, corrijamos el rumbo de nuestro matrimonio, corrijamos el rumbo del ministerio, corrijamos el rumbo en el trabajo. Hay personas que necesitan corregir el rumbo. Tal vez la barca en este momento está siendo azotada por alguna tormenta, tal vez están tocando fondo porque no corrigieron el rumbo. El Salmo 38:4, mire lo que dice el salmista David. La PDT dice, mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Yo le leí en el Salmo 145, creo que era, en donde, el Señor menciona que Él mete su mano, que quita toda carga, que ayuda al afligido y levanta a aquel que está en el fondo. Entonces yo ya tengo la promesa de ayuda de parte del Señor, pero yo tengo que corregir el rumbo. Mire, corrijamos el rumbo de nuestra casa. ¿Cuál es el problema, hermano? Yo se lo digo con todo respeto. Pero ¿cuál es el problema que está ocurriendo en la familia colombiana, en la iglesia colombiana, en general y en el mundo? ¿Sabe cuál es? La falta de reacción. Nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado a que vemos el pecado en la familia y no corregimos. Vemos la situación en nuestra vida y lo dejamos así, para nosotros está bien, y no. Entonces esa culpa, esas situaciones que a Dios no le agradan, dice que pesan sobre su cabeza. David estaba diciendo, ya no aguanto este peso. Entonces hay personas que Dios permite que toquen fondo para que suelten el peso, para que suelten la carga, pero también Dios permite que toquen fondo y les permite, ¿sabe por qué? Para que se den cuenta que todo lo que han ido acumulando en su vida los va a llevar a tocar fondo. Es un lastre. No sé si le he contado cómo se elevan los globos cuando se botan las cargas. Entonces, si usted quiere ganar altura espiritual, bote las cargas. Quiere salir del fondo donde está, tire todas las cargas. Hay gente que está en el fondo y no suelta las cargas. Entonces, solo cuando toquemos fondo nos vamos a dar cuenta qué tan fuera de rumbo estábamos. Entonces Dios permite a veces a las familias, en los trabajos, en la vida secular incluso y en la vida espiritual, que toquemos fondo para darnos cuenta que ese no era el camino, son decisiones. Si tomamos malas decisiones, corrijamos el rumbo. Pero aquí, hermano, perdone, aquí a veces nos volvemos testarudos, para no señalarlo, testarudos, hermano, somos testarudos. Parece de Comayagua, pero allá se lo estoy dando en metáfora. Los de Honduras sabrán qué les estoy diciendo. Parecen de Comayagua, hermano. No hacen caso. Testarudos, la esposa le está diciendo, no es por ahí. Y él, por aquí es. Porque en eso las hermanas tienen esa ventaja, sobre todo que de repente Dios les ha dado un poco más de sabiduría en ciertas decisiones. O a veces es la esposa, por aquí es. Y el esposo, no es por ahí. Para empatar el partido. Entonces, mejoremos y sobre todo, si estamos fuera de rumbo, mire, si estamos tocando fondo como David, es porque estamos fuera de rumbo. ¿Cuál fue el problema de David? Aquí en el Salmo 38, David se está lamentando que por una situación de estar en ociosidad, David debió haber salido a la batalla y se quedó en la casa. Entonces tenía el rumbo descontrolado en los tiempos. A veces tocamos fondo para afinar nuestro tiempo con el tiempo de Dios. Hay que llegar justo a tiempo. Y Dios es el único que nos puede hacer llegar justo a tiempo. Entonces, estas decisiones no fueron las correctas. Cuando alguien toca fondo es porque sus decisiones no fueron correctas. Pastor, ¿y qué hago? Tomé malas decisiones. Bueno, corrija.
Corrija el rumbo, no la vuelva a cometer, no vuelva a endeudarse, por favor, no vuelva a tomar decisiones unilateralmente, no esconda cosas, no haga cosas que solo usted sabe, y cuando ya tiene el agua al cuello diga ayúdenme, y los demás llegan a darse cuenta de cosas que en algún momento le va a afectar a toda la familia. Nuestras decisiones, sean de manera conjunta o unilateral, van a afectar la casa. Por eso la palabra dice, podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, primero con el cielo y luego con la familia. Corrijamos el rumbo, hermano, corrijamos el rumbo. Estas situaciones, cuando uno va en un rumbo desconocido, por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es la palabra. Tenemos que reaccionar. Pero a veces hay personas que no deciden cambiar. Por eso están tocando fondo. Viene un tiempo de cambiar. Tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, pero tiene que haber arrepentimiento y cambio. Es que a veces las personas tocan fondo, pero no cambian. Tarde o temprano vuelven a tocar fondo. Hermano, tiene que haber arrepentimiento en nosotros. Tiene que haber cambio. Tiene que uno reconocer que no lo sabemos todo, como Job. Tenemos que darnos cuenta, como el rey David, que tomó malas decisiones, pero mire, ¿qué dijo el Señor al final? Mire el resultado de todas estas acciones de arrepentimiento. El Señor dijo, David tiene un corazón conforme al mío. Con errores, sí, como usted y como yo, con errores. Mire, hay un comentario del diccionario Horn, me gustó mucho. Dice, el pecado es la herida del alma. Oiga bien, el diccionario Horn, se escribe Horne con H. El pecado es la herida del alma, la cual debe ser lavada con las lágrimas de arrepentimiento. Le repito, el pecado es la herida del alma. David estaba en pecado y él estaba arrepentido. Estaba cambiando el rumbo. Dice, el pecado es la herida del alma, la cual debe ser lavada con las lágrimas del arrepentimiento. Dice, debe ser limpiada por la sangre de Cristo y sanada por el Espíritu Santo. Entonces la herida que se abre por el pecado tiene que ser lavada con arrepentimiento, tiene que ser limpiada con la sangre del Cordero y sanada por el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor espera para que nosotros podamos corregir el rumbo. El Salmo 40:11 dice, no alejes de mí tu misericordia, mi única esperanza está en tu gran amor y fidelidad. Entonces, hermano, corrijamos el rumbo. Mire, creo que estamos a tiempo. Cuando suene la trompeta, muchos van a querer corregir su rumbo y lo van a tener que hacer en la gran tribulación. Hermano, yo veo cómo todo se está alineando. Y usted dirá, pastor, si hace 40 años el apóstol Sergio dice que el Cristo viene, hermano, va a venir. Preparémonos, digámosle, Señor, ayúdanos a corregir el rumbo en el nombre de Jesús. Jeremías, el siguiente, formación eficaz. Hermano, Jeremías se le conoce, entre otras cosas, como el profeta llorón. Y hermano, Jeremías era una persona que siempre que llevaba una palabra era confrontativa, pero era una palabra profética que llevaba al arrepentimiento, que llevaba a que nos diéramos cuenta quiénes éramos. Pero él pasó un proceso de formación. ¿Cuántas cosas pasó Jeremías? Mire lo que dice. Entonces, Jeremías, Dios le permite tocar fondo para entender de que la formación hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, hermano. Todo hay que pagar un precio. Usted piensa que los grandes ejecutivos, los CEO de las grandes empresas solo se sentaron ahí y de repente todo les vino. No, estudiaron, aprendieron el negocio, se desvelaron, sacrificaron muchas cosas, igual que nosotros, quizás en empresas, en trabajos y en todo lo que hacemos. Se requiere sacrificio. Hermano, durmiendo todo el día en la casa no vamos a obtener resultados, pero la formación cuesta. Tenemos que formarnos. El problema a veces en las iglesias es que estamos levantando una generación de adoradores. ¡Qué lindo! Sí, pero no quieren trabajar. Estamos levantando una generación de adoradores, sí, pero no quieren estudiar. Y en 10 años son cristianos que se apartan porque no tienen nada en la vida. Se quieren casar con Julita, por decir el nombre. Se quieren casar, sí, con Julita, sí, pero no tienen nada que ofrecerle.
No, yo te voy a adorar al Señor todo el día, hermano, de eso no vamos a comer. Se está poniendo feo el mensaje, ¿verdad? Pero bueno, es formación. Jóvenes, vayan a estudiar, gradúense en la universidad, porque el día de mañana, cuando aspiren a casarse, van a tener un target más alto para poder llegar y ser de bendición, no solo para su futura esposa, sino ser bendición para el reino y ser de bendición para su familia. Hermano, perdone, predicando. Cuando usted cree que yo en la casa, bueno, ahí me va a colgar mi esposa, pero yo en la casa no llego a predicar, en la casa llego porque hay necesidades que cubrir. Entonces, Elías fue formado. Jeremías 20:14 dice: sin embargo, maldigo el día en que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento. Mire qué declaraciones menos mal que el Señor no le tomó en cuenta estas declaraciones a Elías. Maldigo al mensajero que le dijo a mi padre: buenas noticias, es un varón. Entonces, hermano, ¿cuál es el problema aquí en el contexto? Jeremías le dice al Señor, aquí había un sacerdote. Escucha que Jeremías está diciéndole al pueblo de Israel, le está diciendo al rey, ¿sabes qué? Le dice, viene destrucción de los babilonios a este pueblo. Y el sacerdote que lo escucha, si me buscas el nombre se me olvida, ahí está en Jeremías 21. Cuando el sacerdote que está ahí, que era el encargado en ese momento, el sumo sacerdote, escucha que Jeremías le va a decir al rey, ¿sabe? Viene destrucción de los babilonios a este pueblo. Había un sacerdote. Pasur, sí, gracias. Pasur se llamaba el sacerdote. Entonces el sumo sacerdote Pasur le dice a Jeremías, no debes de decir esta cosa. Eso no va a venir. Entonces lo mete preso. Lo pone preso un día para que no profetice lo que viene. Entonces, cuando Jeremías al día siguiente lo saca, le dice a Pasur, a quien lo había puesto preso, ¿sabes qué? Tú vas a vivir en el exilio con toda tu familia y vas a ser preso y vas a ser llevado a Babilonia. Entonces le profetiza. Entonces Jeremías se da cuenta de que todo lo que él decía se cumplía de parte del Señor, porque obviamente hablaba de parte del Señor, pero lo que a él le daba tristeza es que solo profetizaba destrucción. Pero ¿qué iba a hacer Jeremías si el pueblo de Dios era un pueblo que no obedecía, que su corazón estaba lejos del Señor, que andaba tras otros dioses, que no había arrepentimiento? Entonces a él le dolía, por eso se llama el profeta llorón, porque a él le dolía en el alma profetizar. Por cierto, tenga cuidado con aquellos que solo profetizan bendición. ¿Por qué será que un profeta nunca dice, sabes, tienes que dejar de pecar? ¿Por qué será que solo bendición? Jeremías era todo lo contrario. Jeremías le decía a este pueblo va a ser llevado cautivo porque no tiene arrepentimiento. Entonces él ya no quería profetizar así. Por eso le dice al Señor, ¿sabes qué, Señor? Maldigo el día en que nací. Como quien dice, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser un pregonero de buenas noticias, pero solo traigo malas noticias. Pero a veces Dios, mire, yo a veces le digo, Señor, ¿por qué me pones cosas tan difíciles a veces? Porque a veces, hermano, no queremos como pueblo reaccionar. Entonces Jeremías le estaba el Señor formando para que fuera eficaz en lo que diga. Dios permite, como Jeremías, que a veces toquemos fondo para que nuestra forma de hablar cambie para bien, para que nuestras acciones cambien para bien, para que haya arrepentimiento, para que haya un cambio en nuestro comportamiento. Entonces Jeremías fue formado, hermano. A veces duele, a veces quizás, o tal vez en este momento tocamos fondo para ser formados. Para ser formados. Duelen las formaciones. Tal vez en la familia hay una situación ahorita que tocamos fondo, pero es para corrección, para ser formados, para tener carácter, para poder decir con toda propiedad a alguien, sabe, yo viví tu situación, pero Dios me sacó adelante, Cristo metió su mano y me sacó adelante, sabe, yo estaba pasando problemas de deudas, problemas de depresión, problemas de tantas cosas, pero Dios me libró. Eso es lo que Dios nos está formando. Ninguna formación es fácil, hermano, ninguna formación es fácil. Este que viene, ponga el cinturón de seguridad, porque la iglesia en general está así. Entonces, Eutico nos enseña que a veces Dios permite que toquemos fondo para que haya un despertar espiritual, es decir, un avivamiento. Mire, necesitamos que haya un avivamiento en la casa, en nuestras vidas. Pero no podemos pedirle a nuestros hijos que vivan un avivamiento si nosotros estamos dormidos. Eutico le pasó eso. Hechos 29 dice la palabra.
Dice, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. ¿Sabe que Eutico significa engordado? Estaba gordo Eutico, pasado de libras, pero también significa afortunado. Eutico significa engordado y afortunado. Entonces dice, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, ya aparece el pastor, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que fue vencido por el sueño. Hermano, se dormía en los cultos, se dormía en las prédicas, se dormía en todo lo espiritual, se dormía. Y así está la iglesia. Algunos están dormidos ahí pensando si Barbie y Ken, no sé qué, si la voy a ver o no la voy a ver. Hermanos, si esas son pequeñas cosas en relación a lo que está girando en lo espiritual alrededor del mundo. Dice, y Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Y mire, aquí hay mucha tela que cortar, porque cuando uno lee más adelante, dice que Pablo les dijo, no se preocupen, él no está muerto. Entonces Pablo, el Señor utiliza al apóstol Pablo para resucitarlo, lo resucita con el poder que viene del Señor. ¿Y sabe qué hizo? Dice que lo mandó a la casa. Esto me habla, póngame atención por favor, esto me habla de aquellos que solo pasan en la iglesia. Y usted dirá, pastor, ¿y dónde quiere que pasemos? Sí, pero esto me habla de los religiosos, aquellos que saben Biblia, aquellos que conocen hasta los chistes del pastor, sí, pero viven una religión, no una relación con el Señor. Por eso se duerme. Hay gente, mire, hay iglesias que están dormidas porque perdieron la pasión por el Señor, perdieron el avivamiento, perdieron la visitación. Está el Señor, el Espíritu Santo derramado en la alabanza, en la adoración. Hay un fluir tan hermoso y ellos están pensando si van a comer ese día pollo, chuleta o pescado. Perdieron el tiempo de la visitación. Y fíjense que aquí el sueño, por eso le digo, Eutico significa engordado. Entonces hay gente que está en sobrepeso porque recibe tanta palabra, pero se la acumula solo para ella y no la aplica en la familia, no la aplica en su vida. Por eso Eutico nos habla de que Dios permite que toquemos fondo para que haya un despertar espiritual, hermano. En este tiempo necesitamos un despertar espiritual. Por eso, si usted se fija, Dios está visitando otros continentes, porque América se ha conformado, hermano, con cierta religiosidad. No que no haya un avivamiento. Sí, aquí en Colombia hay un avivamiento, aquí en Bogotá hay un avivamiento. Hay iglesias que estamos avivadas. Porque no es por el tamaño, es por la visitación, es por la restauración, es por los frutos, los milagros y por todas las bendiciones que ocurren, pero sobre todo es porque somos más fuertes adorando al Señor, somos más fuertes conociendo al Señor. ¿Sabe qué significa sueño? Dice, Eutico fue cayendo en un profundo sueño. Esa palabra sueño significa un letargo o modorra espiritual. Entonces hay gente que se aburre, hermano. Hay gente que vive, que no se van de las iglesias porque no hayan para dónde ir. Qué bueno, hermano, qué bueno que no haya para dónde ir. Pero se aburrieron de las iglesias. No, es que no me gusta la alabanza, es que no me gusta la prédica, es que no me gusta el lugar, es que no me gusta el ambiente, es que no me gusta la hermana. Hermano, ¿y acaso es que nos guste? ¿Y acaso es que venimos a la iglesia porque nos guste? Saquemos de nuestro vocabulario, ¿te gustó? ¿Y acaso te gustó? Aparece aquel corito de Wilfrido Vargas. Hermano, perdone, es que no es que le guste o no, es vida eterna. Es vida eterna, es Cristo cambiando matrimonios, cambiando vida. Hay un letargo espiritual en la iglesia. Marcos 13:35 dice, por tanto velad, dijo el Señor. Jesucristo subió al monte y decía, por tanto velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. A muchos en ese letargo y en ese adormecimiento espiritual les va a cantar el gallo. Va a sonar la trompeta y no la van a oír. Va a cantar el gallo y se van a despertar y van a decir, ¿dónde está mi esposa? ¿Y mi esposo dónde está? ¿Y mis hijos dónde están? ¡No, Señor! Y van a empezar a llorar. Tarde, hermano, va a ser tarde. Pongámonos pila, iglesia, pongámonos las pilas. Dios a veces permite que caigamos al fondo para que nos demos cuenta de la condición espiritual que tenemos. Porque dice Marcos 13:36, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Marcos 13:36, no sea que venga de repente y os halle dormidos, hermano.
Hay mucha iglesia dormida, hay mucho cristiano dormido que están pensando otra cosa. Sí, está bien, hermano, está bien recibir bendición, está bien anhelar nuevas cosas, está bien soñar y decir, Señor, yo quiero ver mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, yo quiero viajar, yo quiero hacer muchas cosas, Señor, quiero poner un negocio, quiero tener una casa, un carro, otra moto, lo que sea, está bien, está bien. Sí, pero ¿y lo espiritual? Ay, como ya lo veo serio, mejor voy al siguiente. ¿Y sabe quién tocó fondo? Y la lección más hermosa que nosotros podemos tener, si me acompañas al piano ahí, es Jesús. Cristo tocó fondo para darnos vida eterna. Cristo tocó fondo, hermanos, para darnos vida eterna. Pastor, ¿y cómo dice que el Señor tocó fondo? Mateo 26:38 dice, tengo el alma llena de tristeza. Mire esta versión. Esto es Cristo hablando. Tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman. Mire qué petición más pasional la que le hace Cristo a Pedro, Juan y Jacobo. Mire, Cristo en su humanidad le estaba diciendo, ¿saben qué? Sé lo que voy a vivir. Y él tocó fondo. Mire qué tremendo. Tocó fondo porque de ahí ya no podía pasar más que de ese lugar, del Getsemaní, porque ahí está, en el Getsemaní, del Getsemaní a la cruz. Y el versículo 39 dice, mire, tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman. Y el 39 dice, se apartó un poco, se postró en tierra y oró. Mire la lección de tocar fondo de Jesús. Padre mío, si es posible, aparta de mí esta tristeza, aparta de mí esta situación, pero hágase lo que tú quieres y no lo que quiera yo. Hermano, a veces Dios permite que toquemos fondo para que entendamos qué es lo que Él quiere, no lo que a mí me da la gana o lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque entonces aquí Dios me habla de que Jesús tocó fondo para darnos vida eterna. Esa es la mayor lección de amor, esa es la mayor lección de esperanza que nosotros tenemos en el nombre de Jesús. Entonces Cristo tocó fondo para darnos vida eterna, porque si Él no hubiese tocado fondo, no tuviéramos salvación. Dice que Él oró, dice que su sudor era como gotas de sangre. ¿Qué nos queda, pastor? Es su responsabilidad, es levantarse, hermano. Esdras 10:4, lo que le decía al inicio, levántate, porque este asunto es tu responsabilidad. Levántese, familia, matrimonios, levántense, porque es su responsabilidad. Porque se levanta aquel que está caído, que tocó fondo, que ya no haya que hacer. Levántense, porque ese es el asunto, este asunto, su problema, cualquier situación que estén viviendo, su responsabilidad es levantarse. Pero estaremos contigo, anímate y hazlo. Aquí un pueblo apoya a Esdras, pero Dios nos enseña que en el Salmo 145:14 Él está con nosotros, con lo cual termino. Pastor, ¿y qué hago? Aquí está su respuesta. El Señor ayuda a los caídos, el Señor ayuda a aquellos que están en el fondo y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Y el versículo 15 dice, los ojos de todos buscan en ti la esperanza, les da su alimento según la necesidad. Le hice un resumen acá, con el cual termino. Lecciones del tocar fondo. El Salmo 145:14, esta es la traducción del Nuevo Mundo, dice que el Señor rescata a aquellos que van como en caída libre, como que van descendiendo al fondo. Señor, yo te ruego que en el nombre de Jesús tengamos como José un carácter probado, que tengamos por favor como Elías provisión y cuidado en este momento tal vez difícil, que como Job, Señor, podamos encontrar y ver tu presencia en el nombre de Jesús, saber quién eres tú, Señor, que como David podamos corregir el rumbo. Ayúdanos a corregir el rumbo de nuestra vida, de nuestra casa, que como Jeremías entendamos que todo este proceso de estar en el fondo es para formación y que podamos ser eficaces, que podamos dar fruto donde nos lleve, Señor, y donde estemos y cualquier actividad que realicemos. Y que como Eutico
haya en nosotros un despertar espiritual, que no nos durmamos, Señor, sino que velemos y seamos sobrios. Quita de nosotros todo aletargamiento espiritual, y que como Jesús, Señor, en este caso es agradecer que Él al morir en una cruz nos da vida eterna. Señor, gracias por la vida eterna. Dios, yo te pido por todos aquellos que en este momento están tocando fondo, que tal vez tocaron fondo, pero no hayan cómo salir. Que en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, nosotros podamos aprender la lección de cada cosa, de cada derrota, de cada adversidad, de cada tristeza, de cada lágrima, Señor. Porque viene un tiempo de que en nosotros haya un mejor carácter, Señor. Señor, enséñanos a tener un carácter, que no reneguemos de ti, Señor. Que en el nombre de Jesús haya provisión siempre para nosotros, que podamos entender como Elías que largo camino nos resta como iglesia, largo camino nos resta como cristianos, como familias, en el nombre de Jesús. Que podamos siempre ir a las rodillas, a ese lugar secreto, que podamos tener una intimidad permanente contigo, Señor. Que tu presencia no falte en nuestra casa, ahí en ese lugar donde estamos tocando fondo tal vez. Que tu presencia, Señor, nos consuele en el nombre de Jesús. Que como David podamos corregir el rumbo en el nombre de Jesús. Que como Jeremías podamos entender que todo ayuda para bien a los que te amamos. Todo ayuda para bien. Que como Eutico venga un avivamiento sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre este ministerio y todos los ministerios que ven estos mensajes, Señor, y hasta donde llegue esta palabra, en el nombre de Jesús. Y que como Cristo entendamos que Él lo dio todo por nosotros. Si nos diste a tu Hijo, Señor, ¿cómo no nos vas a dar con Él todas las cosas? Señor, llévanos con bien a casa. Te damos gracias, Señor. Gracias, Cristo, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios, danos fuerzas, renuévanos las fuerzas, Dios. Danos sabiduría del cielo, enséñanos qué hacer, Padre. Ayúdanos a cambiar, a corregir. Ayúdanos, Señor, a controlar el carácter, Señor. Ayúdanos a no renegar de ti. Ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos a volver a ti, Señor. Saldremos de esta, Señor. Sé que saldremos, porque el diseño nuestro no es para estar en el fondo, porque somos cabeza y no cola. Nuestros hijos son cabeza y no cola. Nuestra casa, nuestra familia, somos cabeza y no cola. Somos de bendición, y para ser de bendición, Señor, no pediremos prestado, Dios. No pediremos prestado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que tu provisión, pero que tu presencia nos enseñe, oh Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo, por este tiempo. Oramos, Señor, confiados en que esta situación hemos aprendido la lección de tocar fondo. Saldremos fuertes, Señor, saldremos renovados. Como David en la cueva de Adulán salieron 300 valientes. Hoy, Señor, en este día, en esta noche, hoy, Señor, salimos como familias valientes, como familias poderosas, como matrimonios valientes y poderosos para enfrentar la buena batalla, y saldremos victoriosos, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Para todo aquel que necesita un milagro, provee, Señor. Un milagro económico, un milagro de sanidad, provee, Señor, en el nombre de Jesús. Que venga un milagro de sanidad sobre nosotros, Padre. Gracias, Cristo. Bendice Colombia. Bendice cada ciudad y cada país, cada persona, Señor, que tal vez escuchó este mensaje. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Y amén. Les bendecimos, los que nos acompañaron, gracias. Y usted que siempre está con su fiel sintonía, que el Señor sea propicio. Dios está con nosotros. Bendiciones.